Bueno, ¿cómo anda cuarto? Nueva modalidad que tenemos para las clases de ahora en adelante. Vamos a ir mezclando entre videos que les voy a mandar y alguna charla que vamos a tener por la plataforma. Pero bueno, para arrancar esta extensión del periodo de cuarentena vamos a empezar a recordar temas desde segundo, desde tercero que nos sirven y nos van a dar la base para lo que es salud de adolescencia y biología de lo que es cuarto año. Son temas que los tenemos que tener bien firmes. ¿Por qué? Porque los damos por sabido, entonces vamos a hacer un recordatorio de algo general. Para eso vamos a empezar con las características de los seres vivos. No las vamos a ir explicando cada una, sino que se entiende de que ustedes tienen que reconocer cuando se habla de una característica u otra. Primera característica dice que tiene un ciclo de vida. Recuerden que nosotros habíamos estado hablando como característica, antes decíamos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Sabemos que todos los seres vivos no hacen todo ese ciclo. Algunos seres vivos nacen y mueren, ¿sí? O nacen, llegan al periodo de desarrollo y mueren sin llegar al periodo de adultez. Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero eso que vivieron se lo reconoce como ciclo de vida, ¿sí? Todo ser vivo nace y muere, y el tiempo determinado que dure ese ciclo de vida depende de cada uno. Intercambian materia y energía. Ojo con eso, ¿sí? No confundir, ya lo vamos a ver, entre materia y energía. Recuerden que materia era lo que ocupaba un lugar en el espacio y la energía no ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, no tengo que confundir todo lo que ocupe un lugar, a eso se le llama materia, aunque no la vea, por ejemplo, el aire. Bien, entonces, ¿qué es eso de que todos los seres vivos intercambian materia y energía? Lo vamos a ver en biología como sistema, ¿sí? Tanto dan al ambiente y reciben del ambiente materia que ocupa lugar y energía. Compuestos por células. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos y lo que determina es que los seres vivos sean unicelulares o pluricelulares. Responden a estímulo, lo vimos el año pasado, ¿sí? El tema de que un estímulo es procesado por un coordinador y luego se adquiere una respuesta, se ejecuta una respuesta. Todo ser vivo responde, ¿sí?, a un determinado estímulo. Se reproducen, en cuanto veíamos que puede ser de dos maneras. El individuo se reproduce sexualmente o asexualmente o ambos, dependiendo el tipo de reproducción que tenga el individuo. Se mueven, ¿sí? No hay que confundir el tema del movimiento con el desplazamiento. Si nosotros estamos pensando en una planta, no podemos decir que no se mueve. La planta se mueve, crece, lo vimos el año pasado con el tema de los tropismos, bien, con el tema de los germinadores. Entonces, pero no se desplaza porque está aferrada a un sustrato, aferrada al suelo. Entonces, no es sinónimo el movimiento del desplazamiento. Evolucionan. Como ya lo vimos, el tema de que van cambiando en un largo periodo de tiempo. Mantienen la homeostasis, esa palabra tan difícil que la charlamos el primer día de clase que nos vimos. Homeostasis, que tenía que ver con el equilibrio, ¿sí? El equilibrio del medio interno, que cada ser vivo, dependiendo cómo esté constituido, lo va a realizar. Se nutren, ojo acá, y lo vamos a ver bien en biología, porque cuando hablamos de nutrición, generalmente pensamos en solamente la alimentación. Y vamos a ver que tiene la nutrición una incorporación de varios sistemas de coordinación e interrelación. Entonces, cuando hablamos de nutrición, tenemos que pensar, por un lado, el tipo de alimentación que puede tener ese ser vivo, que puede determinar lo que sea autótrofo o bien determinar que sea heterótrofo. Recuerden que autótrofo podía ser por quimiosíntesis o fotosíntesis. Y cuando hablábamos de heterótrofos teníamos la clasificación por ingestión, por absorción, parasitario, ¿sí? Entonces, una cosa es según se alimenta, autótrofo o heterótrofo. Y otra cosa es según respira.
que podía ser aeróbico o anaeróbico, cuando utilizaba oxígeno en su respiración y cuando no utilizaba oxígeno en su respiración. Estas más o menos son las características generales de todo ser vivo. Vamos a ver ahora, cuando hablamos, yo les decía, diferenciar bien el concepto de materia y energía, no es lo mismo. Si yo pienso en la energía, por ejemplo, ahí anoté 3 ejemplos: luz, sonido, calor, ¿sí? El primer día de clase hablábamos de que la energía no ocupaba lugar. Yo voy a la playa y me pongo al sol, eso no hace que yo tenga una carga de materia, ¿sí? Distinto es si yo hago una ingestión de un alimento, que ahí sí estoy cargando materia, o estoy respirando, estoy cargando materia y dándole materia al ambiente cuando la exhalo, ¿bien? Todo esto que vemos acá son los niveles de organización de la materia. Empezamos por el nivel más pequeño, ¿sí? Que es el átomo. Cuando varios átomos se juntan forman una molécula, y así sucesivamente. Cuando varias moléculas se juntan forman una macromolécula, luego agregados moleculares y luego forman una organela. Hasta acá son los niveles de organización no biológicos. ¿Por qué no biológicos? Porque todavía no constituyen la unidad base de los seres vivos, que es la célula. Recién cuando varias organelas se juntan y se establece una estructura, forma una célula, ¿sí? Varias células se juntan, forman un tejido. Si varios tejidos se juntan, forman un órgano. Cuando varios órganos se juntan, forman lo que es un sistema de órganos, y a esos sí los vamos a llamar niveles de organización biológicos. Y luego, por último, vienen los niveles de organización ecológicos. ¿Por qué pusimos 4 flechas hacia individuo? Porque un individuo, un ser vivo o un organismo, que son sinónimos, puede estar constituido por una sola célula sin tener tejido, órganos o sistema de órganos. Un individuo puede estar constituido por tejidos sin necesidad de cumplir con el nivel de organización de órganos ni de sistema de órganos. Un individuo puede estar constituido por órganos, como es el caso de las plantas, ¿sí? Y si no, como nosotros, que tenemos varios sistemas de órganos constituyéndonos como individuos. Por eso está de esa manera y van esos 4 niveles hacia individuo. ¿Bien? Ahora, cuando tenemos un individuo y formamos del mismo individuo, de la misma especie, un conjunto, ahí hablamos de población. ¿Bien? Cuando hay varias poblaciones, es decir, varios grupos distintos de distintas especies, ahí formamos una comunidad. Y un conjunto de comunidades me forma porque ya empiezan a interaccionar con otros factores, me forma un ecosistema, y luego todo lo que vendría a ser los conjuntos de ecosistema me forma lo que sería la biosfera. Entonces tenemos, recapitulemos, niveles de organización no biológicos, niveles de organización biológicos, y estos son niveles de organización ecológicos. Todo individuo, cuando es un ser vivo, lo podemos clasificar en uno de los 5 reinos que tenemos. ¿Cómo clasificamos a esos? Por varias características. Nosotros vamos a darle importancia a estas 3. Al tipo de célula que tiene, que recordarán que puede ser eucariota o procariota. Recuerden, eucariota con un núcleo definido y el material genético adentro del núcleo. Procariota sin núcleo, lo que no quiere decir que no tenga material genético. El material genético está disperso en el citoplasma, ¿sí? El tipo de nutrición, que acá vamos a pararnos en lo que es básicamente autótrofos o heterótrofos, y la cantidad de células, por lo cual lo hace un reino que tenga organismos unicelulares o que ese reino tenga organismos pluricelulares o puedan ser de ambos tipos, unicelulares y pluricelulares. Lo mismo puede llegar a pasar con el tipo de nutrición. Un reino puede tener organismos autótrofos solamente, heterótrofos solamente
o ambos. Lo que no nos va a ocurrir es con el tipo de célula. El tipo de célula tenemos un solo reino que está formado por células procariotas, que es el reino de las bacterias. ¿Recuerdan? El reino Monera. El resto está formado por células eucariotas siempre. Vamos a ver ahora este pizarrón, lo que es reproducción. La reproducción hay que tener en cuenta cuando hablamos de individuos o de célula. No es lo mismo y a veces presta la confusión. Cuando yo hablo de una reproducción de individuos, puedo decir que ese individuo tiene reproducción reproducción sexual o asexual, o puede tener ambas reproducciones, ¿sí? Recuerden que la reproducción sexual hay variabilidad genética, es decir, que los genes de los seres descendientes son distintos porque provienen de una parte de una célula sexual y de otra parte de la otra célula sexual, femenina y masculina. En cambio, la asexual no tiene variabilidad genética. Bien, son idénticos a los que le da origen, porque la célula que les dio origen, ¿sí?, va a tener la misma información genética que sus descendientes. Cuando hablamos de reproducción celular, ahí vamos a hablar de lo que es mitosis y meiosis. La mitosis, ¿sí?, es la reproducción celular de todas las células somáticas del cuerpo, y la meiosis básicamente es la reproducción de esas células que van a dar origen a las células sexuales. ¿Bien? Todo esto está circunscripto en lo que se llama ciclo celular. Lo importante, reproducción. Si es de un individuo, ya sea unicelular o bueno, ya sea lo que es en cualquier tipo de reino que esté, estamos hablando de reproducción sexual o asexual. Si estamos hablando de reproducción de una célula, ¿sí?, ahí estamos hablando de mitosis o meiosis. Cuando hablamos de ciclo celular, todo un ciclo de una célula está dividido en dos partes. Una parte que se llama interfase, que es toda la marcada con rojo, y la otra parte que, dependiendo la célula que sea, va a ser mitosis o meiosis. Recuerden que la mitosis y la meiosis está formada por fases, ¿sí? La primera fase llamada profase, la segunda metafase. ¿Por qué está así? Porque hay una lectura en sentido de las agujas del reloj en este gráfico. Profase, metafase, anafase y telofase. Recuerden que cuando esto se da en la meiosis, tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, como dice acá, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y tenemos la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿sí? En el ciclo celular, la parte de la interfase está dividida básicamente en tres etapas: la G1, la S y la G2. En la G1 y en la G2 es donde la célula aprovechaba a crecer, a duplicar sus organelas, ¿sí?, a distribuir, pero en la parte S, que la marcábamos como importante, era básicamente porque en ella duplicaba su material genético. Recuerden que si es una mitosis y es una célula, como dice acá, de una célula madre, se generan dos células hijas idénticas. Si una célula de mi cuerpo que tiene 46 cromosomas, ya vamos a hablar de cromosomas en la próxima clase, 46 cromosomas, genera dos células idénticas con 46 cromosomas cada una, en algún momento tuvo que esa célula duplicar ese material genético. Entonces lo hace en la etapa S. En la meiosis de una célula madre se generan 4 células hijas diferentes y con la mitad de los cromosomas. Entonces, y diferentes entre sí,
diferentes a la que le dio origen y diferentes entre sí. Entonces, también duplica su material genético. 46 cromosomas comienza, lo duplica porque después termina teniendo 4 células hijas con la mitad de la información genética, con 23 cromosomas cada uno. Por último, nos vamos a meter específicamente en los dos tipos de meiosis, que vamos a ver ovogénesis y espermatogénesis, como lo dice la palabra, origen de los óvulos, origen de los espermatozoides. Ambos son una reproducción por meiosis, ¿sí? Dada por 2 etapas. En la ovogénesis, solo una célula de las 4 finales es la que es viable, la que es útil. Y solamente vamos a llegar a esa célula si se da una fecundación. Recordemos que la fecundación era cuando el espermatozoide podía, ¿sí?, ingresar a un ovocito en realidad. Nosotros le decíamos óvulo, pero en realidad el óvulo, cuando el espermatozoide puede ingresar a ese ovocito secundario, que ya lo vamos a explicar con otros videos, ese ovocito secundario hace la última parte de división generando el óvulo verdadero. Entonces, los demás, esas 3 células restantes se llaman cuerpos polares, ¿sí? De una célula madre se generarían 4, pero de las cuales una sola es la que es viable, que se llamaría óvulo, siempre y cuando haya una fecundación. En cambio, en la espermatogénesis, de una célula madre se generan 4 células hijas diferentes entre sí, cada uno de ellos que va a madurar y se va a transformar en un espermatozoide con la mitad de la información genética y diferentes entre ellos. Entonces, para empezar, tenemos toda esta información para trabajar en la plataforma. Ya les va a llegar las actividades que van a tener que realizar por la plataforma. El video lo pueden ir pausando, pueden tomar apuntes. Vamos a poner seguramente una clase de consulta donde ustedes podamos interactuar. Si no quería darles esto porque a veces se complica el tema de la interacción con el aprendizaje, ustedes lo pueden ver varias veces y ir anotando en sus cuadernos todas las preguntas que quieran hacerlas. Ténganme paciencia, lo único que les digo, pues son muchos para consultar y el tiempo que manejamos, a veces las mismas preguntas en una clase uno ya lo va respondiendo, pero acá son todos los que preguntan a veces lo mismo. Entonces hay que tomarse un tiempo para responderles a cada uno. Espero que la estén pasando en familia, que nos veamos pronto, los extraño un montón. Y bueno, a quedarse en casa para que nos podamos ver pronto. Nos vemos.